Suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Empecemos. La noche se desarrolló de manera muy parecida a muchas otras en los últimos tiempos. William se encontró recostado en el sofá, con los ojos fijos en la parpadeante pantalla del televisor, que había silenciado. El whisky que tenía en la mano se había calentado, pero le faltaba energía para beberlo. Su mirada vagó sin rumbo desde la chimenea hasta la ventana, antes de finalmente descansar en su teléfono, intacto, sobre la mesa de café. Victoria se había estado comportando de manera diferente desde hacía un tiempo. Al principio, William descartó su extraño comportamiento como una fase fugaz, culpando a las presiones de la vida por desviar su atención. Pero ahora las señales eran innegables. Las altas horas de la noche, la revisión constante de su teléfono, los mensajes ocultos y la sonrisa distante cuando su teléfono sonaba. Todas estas pistas se habían acumulado para formar una imagen que ya no podía ignorar. Algo era diferente. Esta noche podía sentir una tensión palpable en el aire. El distanciamiento de Victoria se había vuelto más pronunciado. Anteriormente, había mencionado ponerse al día con viejos amigos del trabajo, pero la vacilación en su voz y la forma en que sus dedos se demoraron en la manija de la puerta durante un momento demasiado largo provocaron que un escalofrío recorriera la espalda de William. Recordó su reciente conversación sobre un nuevo colega, Charles. Había descrito a Charles como una nueva incorporación encantadora y bien considerada a su equipo. Al principio, William lo había ignorado, pensando que su relación de 14 años, basada en la confianza y el compañerismo, podría capear cualquier tormenta. Pero ahora las cosas se sentían diferentes. Cuando regresó a casa la semana pasada, la forma en que habló sobre el exitoso evento laboral de Charles transmitía un entusiasmo inusual. Sus ojos brillaron de una manera que parecía fuera de lugar. Victoria, que rara vez se entregaba a los chismes de la oficina, de repente se llenó de elogios hacia Charles. William asintió con la cabeza, pero una semilla de duda comenzó a crecer dentro de él. Esa noche, ella usó un vestido que él le había regalado años atrás, pero esta vez parecía que estaba destinado a otra persona, a Charles. Trató de alejar ese pensamiento, aferrándose a la confianza que habían construido, pero la evidencia acumulada era difícil de descartar. Esta noche, William estaba seguro de que algo andaba mal. Horas más tarde, la puerta principal se abrió silenciosamente y Victoria entró. Ella se quitó el abrigo y sus ojos se encontraron con los de él brevemente. El aire entre ellos estaba denso por una tensión tácita. Llevaba un perfume nuevo, uno que le resultaba desconocido e inquietante. ¿Aún estás despierto?, preguntó, su tono demasiado casual y tenso. No podía dormir, respondió William, aunque su mente estaba acelerada. Él la observó de cerca mientras ella colgaba su abrigo. Su corazón latía con fuerza. Su sonrisa parecía forzada, una máscara detrás de la cual se escondía. ¿Cómo estuvo tu velada?, preguntó William, manteniendo la voz firme. Fue divertido, respondió. Sus ojos se dirigieron a su teléfono. Carlos estaba allí. Todos lo pasamos bien. Sus palabras parecían ensayadas y su tono demasiado practicado. Los ojos de William se entrecerraron. Mencionar a Charles nuevamente encendió un destello de sospecha. ¿Por qué no lo invitaste esta noche?, preguntó, fingiendo estar alegre. Es un buen tipo, ¿verdad? Victoria vaciló. Tuvo que irse temprano. Está muy ocupado, se encogió de hombros. William se levantó y dejó su vaso sobre la mesa con un fuerte tintineo. Extraño, dijo, luchando por contener su ira. Lo has mencionado tantas veces, pero ahora está demasiado ocupado para verme. La expresión de Victoria cambió a irritación e incredulidad. Estás siendo ridículo, William. Charles es solo un amigo, estás exagerando. Pero William sintió un nudo en el estómago. Sus pensamientos corrían, enredados y confusos, pero surgió una conclusión clara. Ella estaba escondiendo algo. Antes de que él pudiera responder, ella agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Volveré más tarde. No esperes despierto, gritó. William se quedó quieto. El silencioso clic de la puerta resonó en la habitación, dejándolo en silencio. Se acercó a la ventana y miró hacia la noche. Victoria se deslizó en el auto de Charles y su risa atravesó el silencio. Charles ni siquiera miró hacia la casa. Los puños de William se apretaron cuando se dio cuenta. Ella había elegido a Charles. La traición fue aguda, pero algo frío y calculador comenzó a formarse dentro de él. No tenía idea de lo que había puesto en marcha. La noche se prolongó y también llegó la mañana.
Pronto, cuando Victoria regresó, la luz del amanecer apenas iluminaba la habitación. William se puso de pie, con el corazón acelerado. «¿Qué pasó anoche?», preguntó, en voz baja pero llena de amenaza. Victoria vaciló. «Fue simplemente una noche divertida con amigos», murmuró. «No». William se acercó, con los ojos helados. «Te fuiste con Charles sin decir una palabra. ¿Qué hay de mí?». Su voz vaciló. «Guillermo, por favor, no es lo que piensas». Él se rió amargamente. «¿No es así? Dime lo que no veo». Su voz atravesó la tensión. En ese momento, William supo que la había perdido. Ella se alejaba, indiferente al dolor que causaba. Habló en voz baja, pero sus palabras tenían una finalidad. «Has hecho tu elección. Ahora es el momento de hacer el mío». Ella sacudió la cabeza con fuerza. «William, ya te lo dije antes, no pasa nada entre Charles y yo. Estás exagerando esto». Los ojos de William se clavaron en los de ella, fríos e inquebrantables. «Sé exactamente lo que está pasando, no hay necesidad de explicaciones. Lo he visto todo». Hizo una pausa, observando cómo el color desaparecía de su rostro. «¿De verdad pensaste que podrías seguir adelante sin consecuencias?». Victoria retrocedió como si la hubieran golpeado. «William, ¿qué estás sugiriendo?». «¿Qué planeas hacer?», preguntó con la voz temblorosa. La sonrisa de William era gélida. «Creo que ya lo sabes». Sin decir una palabra más, se giró bruscamente y salió de la habitación, dejando a Victoria allí parada, pálida y sin aliento. Por un momento permaneció congelada, luego se dirigió hacia la puerta y cogió su teléfono. Pero la voz de William la detuvo en seco. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo por encima del hombro. «Tus opciones están disminuyendo a cada segundo». Victoria se dio la vuelta. Su rostro era una mezcla de miedo y frustración. «¿De qué estás hablando?», ella exigió. William no respondió. Ya caminaba hacia su estudio, donde lo esperaban archivos y documentos antiguos. Sus pensamientos eran muy nítidos mientras reflexionaba sobre los acontecimientos que condujeron a este momento. No había vuelta atrás. El plan ya estaba en marcha y las piezas encajaban perfectamente en su lugar. Mientras William revisaba los documentos, su mano se posó sobre una pila de documentos financieros. Su sonrisa se oscureció. «¿Quieres jugar, Victoria?», murmuró para sí mismo. «Veamos cómo manejas esto». Al otro lado de la habitación sonó el teléfono de Victoria. Sus dedos vacilaron sobre él, pero no pudo resistirse. Lo cogió y leyó el mensaje de Charles. «No puedo esperar a verte esta noche. Todo va según lo planeado. Te recogeré después del trabajo». El corazón de Victoria latió con fuerza. El tono informal e íntimo del mensaje la golpeó como una bofetada. Miró a William, que estaba ocupado en su estudio, de espaldas a ella. Estaba sola, pero por primera vez en meses el peso de sus decisiones se cernía sobre ella como una tormenta ineludible. Mientras tanto, William trabajó meticulosamente para ultimar los detalles de su plan. Siempre había sido metódico, un rasgo que nunca había flaqueado. Su vida se basó en el control, lo que garantizó que nunca lo tomaran desprevenido. La situación con Victoria lo había sacudido, pero también le había aportado claridad. Se movió rápidamente, completando la última de las maniobras financieras que había arreglado con el banco ese mismo día. La transferencia final fue sencilla. Unos cuantos clics y listo. Victoria siempre le había dejado los asuntos financieros a él, confiando en él para administrar su vida. Ahora William estaba a punto de devolverle el favor de la manera más despiadada posible. Cuando volvió a entrar a la sala, Victoria todavía estaba parada en el mismo lugar, sosteniendo su teléfono. Le temblaban ligeramente las manos y su rostro era fantasmal. Sus labios estaban apretados en una línea apretada, claramente buscando una manera de salvar lo que quedaba de su relación. Pero la decisión de William fue firme. «¿Estás pensando en irte?», preguntó William casualmente, aunque sus palabras tenían un peso que la hizo estremecerse. Victoria abrió la boca para hablar, pero se le quebró la voz. «Guillermo, por favor, no sé qué decir. Cometí un error, lo lamento. Nunca debí haber dejado que llegara tan lejos». La mirada de William se endureció. «Ya es demasiado tarde para disculparte, Victoria. El daño ya está hecho. Pero no te preocupes, obtendrás lo que te mereces. Veamos qué tan bien se las arregla Charles cuando todo por lo que ha trabajado desaparezca de repente». Victoria parpadeó, sorprendida por el cambio brusco de tono. «¿De qué estás hablando?», ella preguntó. William se inclinó, sus ojos oscuros e implacables. «Lo sé todo, Victoria. La aventura, las mentiras, la traición. Pero no solo me has traicionado,
Te has puesto en una posición en la que puedo quitarte todo. Eso, la casa, el coche, el dinero que has estado gastando en tus pequeñas escapadas con Charles, ya se ha acabado. La respiración de Victoria quedó atrapada en su garganta. ¿Qué has hecho?, ella susurró. William se mantuvo erguido y sus palabras cayeron sobre ella como un maremoto. Me aseguré de que nunca olvidarás esto. Tu cuenta está vacía, tus tarjetas de crédito están al límite, la casa ya está en ejecución hipotecaria, y me comuniqué con el lugar de trabajo de Charles. Recibirá noticias de recursos humanos en la mañana sobre cómo ha violado políticas de la empresa. Su rostro se puso blanco mientras se tambaleaba hacia atrás. William, por favor, no puedes hacer esto. Pero William no vaciló. Debiste haber pensado en eso antes de comenzar todo esto. Te di todas las oportunidades para arreglarlo, pero lo elegiste a él antes que a mí. Se dio la vuelta y su voz se volvió más fría. Ahora vivirás con las consecuencias. Victoria sintió que sus piernas cedían y se desplomó en el sofá. Su mente daba vueltas, sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La vida que había dado por sentada se estaba desmoronando, sin escapatoria a la vista. William se quedó allí, mirándola, con el rostro ilegible. No sintió lástima ni remordimiento. Había anticipado este momento, la comprensión de que Victoria había elegido a otra persona, que lo había traicionado. Se había preparado para esto y ahora se estaba pagando el precio. Salir, dijo finalmente, rompiendo el silencio. He terminado. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas, pero no se movió. Ella no se atrevía a irse. No tenía a dónde ir. La finalidad de las palabras de William la aplastó. Lo había perdido todo. El hombre que una vez la amó, la vida que habían construido, la estabilidad de la que había dependido durante años. William la observó por un momento más antes de darse vuelta y salir de la habitación. No miró hacia atrás. No era necesario. Más tarde esa noche, mientras Victoria estaba sentada en la casa vacía, su teléfono volvió a sonar. Fue una alerta bancaria. La abrió rápidamente con las manos temblorosas. Su cuenta estaba vacía. La abrió rápidamente con las manos temblorosas. Su cuenta estaba vacía. Sus ahorros se habían acabado. Los pagos de la hipoteca estaban atrasados. Frenéticamente revisó sus otras cuentas, pero estaban iguales, sin dinero, sin casa, sin forma de reparar el daño. Fue entonces cuando se dio cuenta del alcance de la venganza de William. Se lo había llevado todo, cada pizca de seguridad que le quedaba. En los días siguientes, las consecuencias de sus acciones se hicieron más graves. El auto fue embargado, los servicios públicos fueron cortados. La otrora vibrante casa ahora estaba oscura y silenciosa, reflejando el vacío dentro de ella. Intentó llamar a Charles, pero él no respondió. Los pocos amigos que le quedaban se dieron la vuelta sin querer involucrarse. Estaba sola, sin forma de deshacer la destrucción que había causado. Mientras tanto, William había desaparecido sin dejar rastro. Aprovechó la oportunidad para reconstruir su vida, libre del peso de un matrimonio fallido. Él siguió adelante, creando una nueva vida de la que ella nunca podría ser parte. Y Victoria tuvo que enfrentarse a los restos de sus decisiones, atormentada por la comprensión de que había perdido todo lo que le importaba porque eligió a otra persona. Amigo mío, este es el final de la historia. Si te gustó esta historia, pon tu me gusta real y suscríbete al canal. Que la fuerza os acompañe. Ella sacudió la cabeza con fuerza. William, ya te lo dije antes, no pasa nada entre Charles y yo. Estás exagerando esto. Los ojos de William se clavaron en los de ella, fríos e inquebrantables. Sé exactamente lo que está pasando. No hay necesidad de explicaciones. Lo he visto todo. Hizo una pausa, observando cómo el color desaparecía de su rostro. ¿De verdad pensaste que podría seguir adelante sin consecuencias? Victoria retrocedió como si la hubieran golpeado. William, ¿qué estás sugiriendo? ¿Qué planeas hacer?, preguntó, con la voz temblorosa. La sonrisa de William era gélida. Creo que ya lo sabes. Sin decir una palabra más, se giró bruscamente y salió de la habitación, dejando a Victoria allí parada, pálida y sin aliento. Por un momento, permaneció congelada, luego se dirigió hacia la puerta y cogió su teléfono. Pero la voz de William la detuvo en seco. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo por encima del hombro. «Tus opciones están disminuyendo a cada segundo». Victoria se dio la vuelta. Su rostro era una mezcla de miedo y frustración. «¿De qué estás hablando?», ella exigió. William no respondió.
Ya caminaba hacia su estudio, donde lo esperaban archivos y documentos antiguos. Sus pensamientos eran muy nítidos mientras reflexionaba sobre los acontecimientos que condujeron a este momento. No había vuelta atrás. El plan ya estaba en marcha y las piezas encajaban perfectamente en su lugar. Mientras William revisaba los documentos, su mano se posó sobre una pila de documentos financieros. Su sonrisa se oscureció. ¿Quieres jugar, Victoria?, murmuró para sí mismo. Veamos cómo manejas esto. Al otro lado de la habitación sonó el teléfono de Victoria. Sus dedos vacilaron sobre él, pero no pudo resistirse. Lo cogió y leyó el mensaje de Charles. No puedo esperar a verte esta. El corazón de Victoria latió con fuerza. El tono informal e íntimo del mensaje la golpeó como una bofetada. Miró a William, que estaba ocupado en su estudio, de espaldas a ella. Estaba sola, pero por primera vez en meses, el peso de sus decisiones se cernía sobre ella como una tormenta ineludible. Mientras tanto, William trabajó meticulosamente para ultimar los detalles de su plan. Siempre había sido metódico, un rasgo que nunca había flaqueado. Su vida se basó en el control, lo que garantizó que nunca lo tomaran desprevenido. La situación con Victoria lo había sacudido, pero también le había aportado claridad. Se movió rápidamente, completando la última de las maniobras financieras que había arreglado con el banco ese mismo día. La transferencia final fue sencilla. Unos cuantos clics y listo. Victoria siempre le había dejado los asuntos financieros a él, confiando en él para administrar su vida. Ahora, William estaba a punto de devolverle el favor de la manera más despiadada posible. Cuando volvió a entrar a la sala, Victoria todavía estaba parada en el mismo lugar, sosteniendo su teléfono. Le temblaban ligeramente las manos y su rostro era fantasmal. Sus labios estaban apretados en una línea apretada, claramente buscando una manera de salvar lo que quedaba de su relación. Pero la decisión de William fue firme. ¿Estás pensando en irte?, preguntó William casualmente, aunque sus palabras tenían un peso que la hizo estremecerse. Victoria abrió la boca para hablar, pero se le quebró la voz. Guillermo, por favor, no sé qué decir. Cometí un error. Lo lamento. Nunca debí haber dejado que llegara tan lejos. La mirada de William se endureció. Ya es demasiado tarde para disculparte, Victoria. El daño ya está hecho. Pero no te preocupes, obtendrás lo que te mereces. Veamos que también se las arregla Charles cuando todo por lo que ha trabajado desaparezca de repente. Victoria parpadeó, sorprendida por el cambio brusco de tono. ¿De qué estás hablando?, ella preguntó. William se inclinó, sus ojos oscuros e implacables. Lo sé todo, Victoria, la aventura, las mentiras, la traición. Pero no solo me has traicionado, te has puesto en una posición en la que puedo quitarte todo. Eso, la casa, el coche, el dinero que has estado gastando en tus pequeñas escapadas con Charles, ya se ha acabado. La respiración de Victoria quedó atrapada en su garganta. ¿Qué has hecho?, ella susurró. William se mantuvo erguido y sus palabras cayeron sobre ella como un maremoto. Me aseguré de que nunca olvidarás esto. Tu cuenta está vacía. Tus tarjetas de crédito están al límite. La casa ya está en ejecución hipotecaria. Y me comuniqué con el lugar de trabajo de Charles. Recibirá noticias de recursos humanos en la mañana sobre cómo ha violado políticas de la empresa. Su rostro se puso blanco mientras se tambaleaba hacia atrás. William, por favor, no puedes hacer esto. Pero William no vaciló. Debiste haber pensado en eso antes de comenzar todo esto. Te di todas las... porque no quería causar ningún problema, pero después de lo que hicieron anoche ya no puedo quedarme callado. Merecen saber la verdad. Me volví hacia mis padres y mi ira se desbordó. Déjame aclarar esto. No solo has estado tomando mi dinero durante años, sino que también le debes a la abuela $30,000. ¿Y tienes el descaro de decirme que no estoy ayudando lo suficiente? Mi mamá intentó responder, pero yo no lo permitía. No, dije, interrumpiéndola. He terminado. Se acabó la culpa, se acabó la manipulación, se acabó todo. Puedes hacerlo por tu cuenta. Miré a mi abuela, quien me hizo un pequeño gesto de asentimiento, y por primera vez en años sentí que finalmente tenía el control. La tensión en la habitación era asfixiante. Mis padres se sentaron allí visiblemente en pánico, mientras mi hermano y Kelly intercambiaban miradas incómodas. Mi abuela permaneció tranquila, mirando Thea como si hubiera estado esperando este momento. Me volví hacia Lenny. ¿Sabías sobre esto? Que mamá y papá le debían a la abuela $30,000.